Iconografías gráficas del metro de la CDMX. Historia y significado de las iconografías gráficas de la línea 7 del metro de la CDMX. La línea 7 del metro de la CDMX tiene una longitud de 18.784 metros totales, de los cuales 17.011 metros son utilizados para el servicio y 1.773 metros son utilizados para las maniobras. Cuenta con un total de 14 estaciones, de las cuales 2 de estas estaciones son terminales, 9 estaciones son de paso y 4 estaciones más, las cuales son de correspondencia, y una de estas también funciona como terminal. El 20 de diciembre de 1984 es inaugurado el tramo Tacuba Auditorio con las estaciones Tacuba, San Joaquín, Polanco y Auditorio, con lo cual son inauguradas 4 estaciones y 5.424 metros de servicio para la línea 7 del metro de la CDMX. Posteriormente, el 22 de agosto de 1985 es inaugurado el tramo Auditorio Tacubaya, con lo cual son inauguradas 2 estaciones más de servicio para la línea 7 del metro de la CDMX, con las estaciones Constituyentes y Tacubaya, y son inaugurados 2.730 metros más de servicio para un acumulado de 8.154 metros de servicio hasta ese momento. Y el 19 de diciembre de 1985 es inaugurado el tramo Tacubaya Barranca del Muerto, con lo cual son inauguradas 4 estaciones más de servicio, con las estaciones San Pedro de los Pinos, San Antonio, Mixcoac y Barranca del Muerto, y son inaugurados 5.040 metros más de servicio para un acumulado de 13.194 metros de servicio hasta ese momento para la línea 7 del metro de la CDMX. Y por último, el 29 de noviembre de 1988 es inaugurado el tramo Tacuba El Rosario, con lo cual son inauguradas las 4 últimas estaciones para la línea 7 del metro de la CDMX, con las estaciones Refinería, Camarones, Aquiles Cerdán y El Rosario, y son inaugurados 5.590 metros más de servicio para un acumulado total de 18.784 metros totales para la línea 7 del metro de la CDMX. Y de esta manera se completan las 14 estaciones con las que cuenta la línea 7 del metro de la CDMX. Estación El Rosario. La imagen gráfica de la estación está representada por las cuentas de un rosario, el cual sirve para practicar la oración. La estación toma su nombre de una antigua hacienda llamada así y de una calle del mismo nombre. En el siglo XVI, la orden de los jesuitas tenía una gran extensión de tierras cercanas a Azcapotzalco, donde levantaron un monasterio y una iglesia que pusieron bajo la advocación de la Virgen del Rosario, y es así como se le conoce al rumbo desde entonces. Cuando los jesuitas fueron expulsados de México en el año de 1767, muchos ricos mineros adquirieron algunas de esas propiedades, y fue Pedro Romero de Terreros, primer conde marqués
de San Cristóbal y San Francisco, quien obtuvo ese gran latifundio del Rosario, convirtiéndolo en una hacienda. Posteriormente, el lugar es fraccionado y ahora constituye un gran conjunto habitacional. Las cuentas del Rosario están separadas cada 10 unidades por una de mayor tamaño y está todo unido a una cruz por sus dos extremos. El Rosario comenzó a utilizarse en el catolicismo alrededor del año 800. Estación Aquiles Cerdán. La imagen gráfica de la estación está representada por el busto de Aquiles Cerdán Alatriste. Aquiles Cerdán Alatriste nació el 2 de noviembre de 1876 y murió el 19 de noviembre de 1910. Fue un líder del antirreeleccionismo maderista y un revolucionario que nació y murió en Puebla. La estación toma su nombre de la avenida Aquiles Cerdán. En 1910, el descontento político del pueblo de México hacia el régimen porfirista rebasa los límites y empiezan a surgir brotes rebeldes en todo el país. El gobierno tuvo conocimiento de las intenciones de un maderista llamado Aquiles Cerdán, al saber que en su casa había un depósito de armas, municiones y explosivos que estaban preparados para ser distribuidos. Se da una orden de cateo comisionando al coronel Miguel Cabrera y al mayor Vicente Murrieta, quienes al entrar al patio son recibidos con una descarga de fusiles que ocasiona la muerte de los dos. Al tener conocimiento, las autoridades dan órdenes al batallón Zaragoza para que tome por asalto la casa, logrando mantener a los asaltantes a raya durante mucho tiempo. Finalmente, la tropa pudo entrar a la casa. Mujeres y hombres son acribillados. Aquiles Cerdán, al ver que todo estaba perdido, corre a la planta baja y logra ocultarse bajo el piso. Así, en incómoda postura, se mantiene por más de 15 horas y cuando cree que el lugar había sido abandonado, sale de su escondite. Al verlo, sus enemigos le disparan en la cabeza. Estación Camarones. La imagen gráfica de la estación está representada por la silueta de un camarón. La estación toma su nombre de un segmento del eje 3 norte, el cual es conocido como Calzada de los Camarones. En 1970 existía un pequeño pueblo llamado Camarones, el cual estaba situado sobre un camino real que iba desde San Salvador, Xochimanca, hasta las inmediaciones de Azcapotzalco y atravesaba, además, los poblados de San José, San Bernabé, Santa Marta y Aspetia. El camino estaba bordado por un lado de una hilera de grandes árboles y por el otro lado había un pequeño río que era una especie de acueducto por donde corría el agua de norte a sur y que culminaba en el río Consulado y este, a su vez, la conducía hasta el lago de Texcoco. Este camino dio origen a la calzada que existe en la actualidad. Mucho antes de esos tiempos, el camino adoptó el nombre de Camarones, ya que dicho río y acueducto llevaban en sus aguas unos pequeños animalitos que asados y envueltos en hoja de maíz adquirían un sabor
parecido al del camarón. Estación refinería. La imagen gráfica de la estación está representada por una imagen alusiva a la refinería 18 de marzo, ubicada en el momento de la inauguración de este segmento de la línea 7 en 1988 en la cercanía de la estación. En 1933, la compañía petrolera El Águila puso en operación una refinería en Azcapotzalco, Distrito Federal, y después de la expropiación petrolera y al concluir los trabajos para la ampliación de su capacidad de refinación, se inauguró en 1946 la refinería 18 de marzo. En 1991, el Ejecutivo Federal instruyó el cierre de operaciones de la refinería y entre ese año y el 2007, Pemex Refinación realizó diversas acciones, dentro de las que destacan la reubicación de plantas de proceso, el desmantelamiento de instalaciones, la recuperación de hidrocarburos en fase libre y de emulsiones agua-aceite y el retiro de tanques subterráneos de almacenamiento de hidrocarburos. En 2007, Pemex transmitió a título gratuito la propiedad de 50 hectáreas a favor del gobierno federal y se comprometió a realizar acciones de remediación ambiental para que una vez concluidas se construyera un parque ecológico en beneficio de los habitantes del Distrito Federal. Estación Tacuba. La imagen gráfica de la estación está representada por unas flores. La estación toma su nombre de la colonia y avenida donde se encuentra. Tacuba, originalmente llamado Tlacopan, significa planta florida sobre tierra llana en el idioma náhuatl. Los pobladores del antiguo reino de Tlacopan o Tacuba pertenecían a la tribu tepaneca y eran gobernados por Totoquihuatzin, sobrino de Maxtla, quien era gobernante de Azcapotzalco. Izcoatl, señor de México, tuvo grandes desavenencias con Maxtla y se dispuso a combatirlo para asegurar una victoria ante tan poderoso enemigo. Se alió con Nezahualcóyotl, quien era gobernante de Texcoco. Durante los 100 años que siguieron al derrocamiento de Azcapotzalco y terminaron con la conquista española, el imperio centrado en México, Tenochtitlan, desarrolló una serie de obras hidráulicas y arquitectónicas que cambiarían la vista de los pobladores de Tlacopan. Una de las 4 calzadas que conectaban el islote de México, Tenochtitlan, con las orillas del lago, que era precisamente la calzada México-Tacuba, que prácticamente sigue el mismo trazo hasta nuestros días, partiendo del Zócalo de la Ciudad de México o Plaza de la Constitución y llegando a Tacuba. En su recorrido toma los nombres de Avenida Hidalgo, Puente de Alvarado, Ribera de San Cosme y Calzada México-Tacuba, coloquialmente conocida como Tacuba. Estación
San Joaquín. La imagen gráfica de la estación está representada por la silueta de uno de los puentes del viaducto radial Río San Joaquín, avenida ubicada hacia el norte de la Ciudad de México. Comienza en el trébol de la calzada General Mariano Escobedo y Avenida Ejército Nacional. Atraviesa las colonias Anáhuac, ampliación, Granada, ampliación, Popo, Calzada, Legaria, termina a la altura del Panteón Francés y se convierte en Avenida Casa de la Moneda, Río San Joaquín, como otras vialidades de la Ciudad de México. Fue construida a lo largo del cauce de un antiguo río de la ciudad. En el año de 1950 se inauguró la vialidad conocida comúnmente como viaducto y circuito interior, que corría sobre los ríos entubados San Joaquín, La Piedad y Consulado. Estación Polanco. La imagen gráfica de la estación está representada por una torrecilla de estilo barroco libanés, la cual caracteriza a esta zona de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, conocida como la Torre del Reloj en el Parque Lincoln. Esta colonia es una de las de mayor auge en la ciudad y es una rica muestra de la arquitectura de estilo colonial californiano. En 1930, las avenidas de Homero y Horacio eran apenas caminos de tierra que limitaban cada sembradío de maíz. La avenida Mazarik era el camino principal. La hacienda de los Morales, conocida entonces como la avenida de la Piedra Redonda, y sobre la calle de Arquímedes, antes avenida Paredón, donde tan solo había establos. En Campos Elíseos, hoy una de las avenidas más lujosas y con comercios exclusivos de la ciudad, era el cauce del río que limitaba y regaba los campos de la hacienda. Este río, que cruzaba por la colonia Anzures, desembocaba en el circuito interior para bajar por la calzada de la Verónica y pasar por Consulado hasta llegar al lago de Texcoco. En el lugar se erigieron las mejores casonas de la época, recintos que eran el reflejo del auge económico que en aquel entonces vivía el país. En la actualidad, en su mayoría, estas casas han sido convertidas en corporativos lujosos, tiendas exclusivas o restaurantes. Estación Auditorio. La imagen gráfica de la estación está representada por la fachada lateral del edificio del Auditorio Nacional anterior a su remodelación en 1990. El Auditorio Nacional, inaugurado en 1952, es un centro de espectáculos ubicado en la colonia Chapultepec, en la Ciudad de México, justo frente a la zona hotelera de Polanco y a un costado del Campo Marte. El Auditorio Nacional fue construido en 1952 por encargo del presidente Miguel Alemán Valdés. La obra estuvo a cargo del arquitecto Fernando Beltrán y Puga. El arquitecto Fernando Peña fue creador del proyecto, con la ayuda de los ingenieros Óscar de Buen y Guillermo Salazar Polanco. En 1988
iniciaron los trabajos de remodelación de los arquitectos Abraham Zabludovsky y Teodoro González de León, y fue en 1991 cuando el auditorio abre de nuevo sus puertas. En 1990, el gobierno federal y el Departamento del Distrito Federal determinan realizar la reconstrucción integral del Auditorio Nacional, por lo que el 16 de mayo de 1991, poco antes de que concluyeran las obras de remodelación, se crea el fideicomiso para el uso y aprovechamiento de este. Es así como se le encomienda aprovechar, conservar y mantener las instalaciones para la promoción, comercialización, producción, realización y difusión de espectáculos de carácter científico, cultural, educativo o artístico. El Auditorio Nacional cobra presencia en la Ciudad de México como el máximo foro para espectáculos, incluso en revistas especializadas. Es catalogado como uno de los 10 mejores auditorios del mundo por sus capacidades técnicas, de espacio, de seguridad y de tecnología. Estación Constituyentes. La imagen gráfica de la estación está representada por una imagen que representa las constituciones redactadas y firmadas en los años 1824, 1857 y 1917. A la muerte de Francisco I. Madero, el entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, desconoce al general Victoriano Huerta, quien había usurpado la presidencia de la República, dando comienzo a la etapa de la Revolución, que fue conocida como constitucionalista, debido a que su objetivo principal era reimplantar el orden por medio de una nueva constitución. El 20 de noviembre de 1916 se inician las juntas preparatorias del Congreso, que deberían fijar las bases para la nueva constitución. El 31 de enero de 1917 se firma esta para ser promulgada el 5 de febrero de ese mismo año. En este documento se sustentan las bases jurídicas y leyes que norman y rigen la organización de la República Mexicana. Estación Tacubaya. La imagen gráfica de la estación está representada por la figura de un cántaro con agua. La estación se encuentra en el barrio de la ciudad conocido como Tacubaya, y es de ahí de donde toma su nombre. A la zona de Tacubaya, en la época prehispánica, se le conoció como Atlacuiguayan, que significa, según don Antonio Peñafiel, lugar donde se toma el agua. De una deformación española de esa toponimia surge el actual nombre de Tacubaya. En la cercanía del pueblo de Tacubaya, en la hoy colonia de La Palma, se encontraron los vestigios de asentamientos humanos más antiguos en la zona. Unas puntas de flecha del año 1000 a.C. aproximadamente. Al fundarse la Ciudad de México
Tenochtitlan, sus habitantes proporcionaron buena parte de la tierra y piedras que formaron la base de la ciudad en el centro del lago. En la conquista fue tomada por Cortés para cortar y controlar el acueducto de Chapultepec. Tacubaya, en náhuatl, quiere decir lugar donde se junta el agua. El origen del lugar data desde el asentamiento de los chichimecas en el año 450 después de Cristo. En 1276 llegan los mexicas y permanecen en ese sitio hasta el año 1279, cuando regresan a Chapultepec. Los mexicas lo nombraron Atlalcuiguaya y a raíz de la fundación del exconvento de San Diego se llama San José de Tacubaya. En 1861, Benito Juárez lo nombra Tacubaya de los Mártires, en memoria de las víctimas militares y civiles fusiladas durante la Guerra de Reforma el 11 de abril de 1859. Tacubaya deja de ser un suburbio y se integra al proceso modernizador, pues ahí se construye el primer edificio alto de la capital del país, el conjunto ermita de un estilo arquitectónico vanguardista de aquella época. Estación San Pedro de los Pinos. La imagen gráfica de la estación está representada por unos pinos. A finales del siglo antepasado, el viajero o caminante que iba de Tacubaya al sur rumbo a Mixcoac o a San Ángel tenía que pasar por la garita que se llamaba San Pedro. Esa zona estaba compuesta por grandes extensiones de terreno que contenían algunas rancherías y haciendas. El suelo de toda esta parte fue siempre muy fértil, en donde abundaban grandes arboledas, predominando los pinos. En este lugar, los frailes dominicos levantaron una pequeña ermita cercana a la garita y, para identificarla mejor, el pueblo empezó a llamarla Ermita de San Pedro de los Pinos por la gran cantidad de esos árboles coníferos en la zona. Cerca de la ermita formaron la ranchería de Tacubaya, que alcanzó gran auge. Su población se fue extendiendo hacia el sur y al juntarse y ocupar la zona de San Pedro queda como una colonia. Estación San Antonio. La imagen gráfica de la estación está representada por la silueta del fraile San Antonio de Padua. Antonio de Padua nació el 15 de agosto de 1195 y murió el 13 de junio de 1231, también conocido como San Antonio de Padua o San Antonio de Lisboa. Fue un sacerdote de la orden franciscana, predicador y teólogo portugués. Fue venerado como santo y doctor de la Iglesia por el catolicismo. San Antonio evangeliza algunos lugares de Italia y muchas ciudades francesas. Su carrera como orador dura 9 años y muere en Padua de Venecia, Italia. El Papa Gregorio XI lo canonizó un año después de su muerte. Esta avenida, ubicada al sur de la Ciudad de México,
comienza al poniente al cruce con la Avenida Central y atraviesa las avenidas Revolución, Patriotismo y al llegar a Insurgentes se convierte en eje 6 Ángel Urraza. De oriente a poniente comienza en Anillo Periférico Oriente a la altura de Canal de San Juan. Pasa por la central de Abastos, atraviesa Canal Río Churubusco, Circuito Interior, Río Churubusco, Eje 3, Oriente, La Viga, Las Torres, Plutarco, Elías Calles, Tlalpan, Eje Central, Insurgentes, hasta llegar nuevamente a Avenida Central. Estación Mixcoac. La imagen gráfica de la estación está representada por una serpiente. Mixcoatl proviene de Mixtli, que significa nube, y Coatl, que quiere decir serpiente. A Mixcoatl se le considera como el dios estelar de la caza y la guerra. Según las crónicas, el pueblo de Mixcoac ya existía desde mucho antes de la llegada de los españoles a México. Se sabe que Mixcoac en sus primeros tiempos pertenecía al señorío de Coyohuacán, cuando todo aquello era territorio tepaneca, o sea, de Azcapotzalco, y mucho antes de que llegaran los aztecas a la náhuac. Hernán Cortés, en una de sus cartas de relación dirigida al emperador Carlos V, menciona un lugar llamado Mixquique. Ya para principios del siglo XX, Mixcoac era una municipalidad de las 13 que constituían la Ciudad de México y estaba situado en el centro de él, limitada al norte por la antigua Municipalidad de México, al sur por la de Coyoacán y al este por la de Iztapalapa, al suroeste por la de San Ángel y al norte por la municipalidad de Tacubaya. Estación Barranca del Muerto. La imagen gráfica de la estación está representada por la silueta de dos águilas en vuelo. Esto debido a la cercanía con el conjunto de vecindarios denominado Las Águilas. Barranca del Muerto es una estación subterránea del metro de la Ciudad de México, la cual debe su nombre a su ubicación bajo la hoy amplia, importante y muy circulada Avenida Barranca del Muerto. Se le llama así a la avenida porque hace muchos años existía una barranca que tenía de ancho lo que ahora tiene la avenida y una profundidad que rebasaba los 15 metros. El origen de la avenida data de los tiempos prehistóricos. Se sabe que en la sierra del Ajusco el volcán llamado Xitle provoca una serie de movimientos terrestres y uno de ellos ocasiona una fractura, es decir, que la tierra se abrió en un gran tramo originando una barranca. La posesión de Mixcoac era ambicionado por los carrancistas y zapatistas y en ocasiones había enfrentamientos que dejaban como saldo un sinfín de muertos. Muchos de ellos eran arrojados al fondo de la barranca, por lo que abundaron las leyendas, las fantasías y las consejas. En
donde las almas, en pena de algunos muertos, aterraban a los vecinos. Es de ahí donde surge el nombre de la Barranca del Muerto.